me acuerdo que cuando llegué, ahí fui, bueno, obviamente super groupie, y fui a saludarlos el día que llegaron y todo, lógico, acá, compartimos. Después el otro día fue la prueba de sonido, me acuerdo que llegué la primera del Caupolicán y era una weá así como alucinante. Yo lo estaba viendo la prueba de sonido y era como... Oh. Más encima que ellos son súper de piel, ¿cachai? Y Kevin es como un weón muy cero artistoide así. Muy buena onda, muy sencillo. Claro, el weón no es para nada así como, para nada como que se cree el cuento penca de la estrella. O sea, te costó poco generar una amistad con él. Claro, pues, y él también sabía que, bueno, después fuimos a tomar algo después del otro día, después del show. Y súper buena onda y todo. Y nada, era como estar con un amigo. Que ya conocíamos. Un sí. Claro, pues ahí mantuvimos el contacto. Después vinieron de nuevo. Y ahí ya Kevin te buscó, ya se hablaban. Claro, ahí ya me invitaron a cantar un tema con ellos, porque ahí después habían elegido otra banda. Pero... Y eso fue increíble. También. O sea, tocar un tema con ellos. Claro, un tema que me encantaba también, entonces... Fue una experiencia súper linda. Hola, soy Álvaro Vidal y esto es Factor Humano. El invitado de hoy es Cristóbal Álvarez, más conocido como Goto, cantante, guitarrista y compositor de la banda chilena La Mala Senda. Él nos contará cómo a través de su historia va construyendo lo que finalmente es hoy. Cristóbal, señor, bienvenido, gracias por venir. Gracias. ¿Tú eres Cristóbal Álvarez? Herrería. Herrería, con H. Con H. Hijo único. Hijo único, pero tengo 2 hermanos. Medio hermanos, como les digo. Como dice alguien por ahí. Son mis hermanos. ¿Pero creciste con ellos? Sí. ¿Pero siempre estuvieron presentes? No, siempre estuvimos juntos, pero... ¿A dónde naciste tú? ¿En qué parte de Santiago? ¿Te acordáis? Yo nací en el hospital de San Bernardo. San Bernardo, eso es Gran Avenida. ¿Y te acordáis Eso es San Bernardo. ¿Te acordáis del hospital? Me acuerdo cuando nací que estaba pasando un tren. Ya, pero ¿tú te acordáis de eso? ¿Tienes memoria de eso? No, me contó mi mamá. Ah, ya. Justo cuando naciste, tu mamá te contó la historia que pasó un tren cuando naciste. Me contó ella que claro, pasó seguramente debe haber estado bajo el efecto de algunos alucinógenos, pero ¿ya? Sintió un tren. Sintió que pasó, hay una línea de tren ahí y bueno, yo nací casi en realidad casi no nazco porque se retrasó el doctor. Chuta, ya. Sí. Y eso todas historias que te cuenta tu mamá. Claro, mi mamá y mi papá. Tú, ¿cómo se llama? Tú fuiste hijo único y viviste con tus papás toda tu niñez. Sí. ¿Y tú creciste ahí en San Bernardo? No, ellos vivían en Paine. ¿Ya? O sea, cuando tu mamá quedó embarazada de ti, quedaron los 2 embarazados, fueron a tenerte ellos al hospital estaban viviendo en Paine. Estaban viviendo en Paine, claro, y viajaron a ese hospital. Y viajaron a San Bernardo y ahí, bueno, ahí nací. ¿Ya? En el hospital, creo que se llama El Pino, no sé cómo se llama, en realidad no me acuerdo bien. Pero el hospital público de San Bernardo que todavía está. Sí, cachando. Y claro, después yo estuve viviendo después todos esos primeros años, que eran como hasta los 2 y medio, 3 años. En Paine. 2 años, hasta en Paine. Con los animalitos. Pero era parcela. Era una parcela que le habían prestado a mis papás para que vivieran sus primeros años. ¿Y de verdad tenías vida así como de campo, con animales? Habían animalitos, claro. Habían gatitos. ¿Pero te acordáis que de algún de algo? Yo me acuerdo de algunas cosas, aunque ya tenía hasta los 2 años viví, creo. Y me acuerdo que hubo un incendio una vez, me acuerdo que cuando... ¿En la casa? ¿Tu casa se al ladito había unos árboles por el camino. Y hubo un incendio una noche, me acuerdo de eso, que se lo he comentado a mis papás, se lo comenté a mi mamá. Y también me acuerdo de una taza donde comía un caballero, una taza de un color... ¿Y cómo te vienen esos recuerdos? ¿Te vienen como flashazos? Sí. O sea, cuando haces memoria, aparece en esta escena. No, me acuerdo que aparecía por lo del incendio, siempre me acordé. También me acuerdo que como que siempre cuando mi abuela me contaba una historia para quedarme dormido, de un cuento que se llamaba El Manco Tul. ¿Ya? Que era como un niñito que vivía en
en una lechuga. No me acuerdo bien la ¿Y historia. ese cuento te lo contaba tu abuelo? ¿Y tu Mi abuelo, abuela, entonces yo tu cuando abuela me- vivía con usted? No. Ya. Cuando me hacía dormir, cuando iba para la casa. Ya. Entonces me acuerdo de eso, porque cuando me contaba esa historia yo me imaginaba que estaba en Paine. Ah, ¿Cachai? perfecto. Entonces te como llevaba... que me llevaba a ese lugar, yo viajaba para ese lugar, Ya. entonces ahí mantenía el recuerdo de ese incendio que hubo y también de varias cosas más, pues, varias situaciones más. ¿Y comiste sandía? ¿Mucha sandía? Sí, Qué rico. Oye, ¿y hasta qué 2 años estuviste en Paine entonces? claro, después sí, sin Y duda. de ahí se cambiaron Ahí se cambiaron al Llano. ya. En la Plaza del Llano había una casa ahí, Casa también. una casa que había ahí en el... y ahí también vivieron un año ahí. ¿Y eso tenéis recuerdo? ¿Esa También, casa? Casa sí. antigua. Sí, me acuerdo que era una casa antigua y había una plaza ¿Ya? al frente de la casa. Entonces me acuerdo de poquitas cosas porque fue poco tiempo. Ya. ¿Y por qué viviste tan poco tiempo ahí? Porque después al final terminaron cambiándose a donde viví como la mayor cantidad o sea, la mayor parte de mi infancia y mi adolescencia, que fue cuando se cambiaron ya a una villa que está atrás del Estadio del Monumental de Colo Colo. ¿Ya? Esa es justo en la frontera de Claro, está Macul con Ñuñoa. es el final de Macul y Sí. es un poquito antes de la Florida, donde empieza la Florida. Y la Florida, claro. Ahí está como que todo converge ahí en ese. Claro, departamental con Fernán Roa por ahí. Ya. Y ahí viví en O sea, una... estuviste en el llano como, no sé, 2 años. No, ponte un tú. año, un Un año. año, cortito. Claro. Y después te fuiste ya acá. Sí, eso es lo que me acuerdo, capaz Ya. que estoy O sea, tu equivocado. vida de barrio la empezaste a vivir en Macul, ahí en la Florida. Sí, po, sí. Ahí empezaste a salir y a tener tu vida de barrio, amigos. La ¿Por qué verdad no te que acordás de yo... amigos que hiciste del llano? No, Bueno, no me acuerdo. Pero sí, ahí en Macul, ¿Ya? ahí claro, obviamente todos estábamos llegando al mismo tiempo, todos nos estábamos conociendo por primera vez. Pasaje. Pasaje, era Vecino. todo nuevo, ¿cachai? Claro. Aparte también que estaba el estadio del Colo Colo que estaba abandonado, que no lo O sea, estaban ocupando. ¿era un potrero o era un estadio? Era un estadio, pero no lo ocupaba nadie, entonces a veces uno se metía ahí, se iba a pelucear como cabros chicos. O sea, ¿Y por eso tú sois del Colo Colo? No, Ya. Oye, ¿y cuando te cambiaste a la Florida y empezaste a salir a Macul. a Macul? ¿Es Macul eso? Eso es Macul. derechamente? Macul. Ya. Cuando te cambiaste a Macul, ahí ya empezaste a salir, supongo, y a hacer amistades. po. Claro. Y en ese momento, cuando tú tenías los primeros recuerdos, ¿cómo empezaste a llegar al mundo de la música? Porque, bueno, Cristóbal es músico. Y me interesa saber eso. ¿Cuándo tú hiciste consciente que te gustaba hacer lo que hacía ahora? Puta. Uy, qué difícil. Lo que pasa es que en mi casa, mi papá tocaba guitarra, ¿Ya? ¿cachai? ¿Pero tocaba siempre con usted? Siempre, Ya. siempre tocaba. Siempre porque sacaba la le guitarra y gustaba. se cantaba una canción. Claro, tocaba sus cobras y Ya. sus cosas y mi abuela tocaba piano. ¿Ya? Entonces cuando íbamos a la casa de la abuela tenía el piano, tocaba. Pero tocaba para la gente también. De hecho, tocaba para todo. Esa era Perfecto. ella no creo Ya. que tocaba sola Ya. o sacaba algunas O canciones. sea, solo cuando iba gente ya se animaba a tocar el piano. Claro. Bacán. Es que tampoco la veía cuando yo no estaba y porque no la podía. No, pero a lo mejor te contaba y decía, oye, ¿sabes que abuela toca piano? No, sé que yo practico sola y es mi No, hobby, de hecho creo que estudio". ella aprendió de chica a tocar piano y después siempre le gustaba como animar todas las fiestas familiares, entonces ahí O todo. sea, en el momento de las fiestas familiares cuando tu abuela Claro, tocaba mi piano. abuela tocaba el piano ahí. Ya. Y mi papá también. Y mi papá tenía también a veces sus juntas con los amigos o con la gente, ponte, no sé, mi papá era masón. Ya. Entonces, a veces ya hacían, después de las reuniones de la masonería, se pasaban para la casa a seguir con la fiesta. celebrar, ¿cachai? A conversar y a tocar guitarra. ¿Y cantaba tu tocaban, papá? y mi papá cantaba súper bien, Ya. sí. Y tú, obviamente, tenías la baila ahí Claro. y decías, yo esta... Mi tío también, Santiago también tocaba guitarra. Es el hermano de tu de mamá. mi mamá. Ya. Claro. Entonces ahí como que en el fondo era como normal que el hecho que siempre estuvo la música. Ya. Y también como la actuación, Claro. como la performance de alguien que la tocaba. Exacto. Sí, Y entonces estaba todo eso siempre ahí. La cosa es que naturalmente me acuerdo como a veces, no sé, pues íbamos al Persa, había un Persa en departamental. ¿Ya? Entonces me acuerdo que había, no sé, pues, discos de los Beatles, por ejemplo. Mi tío era fanático de los Beatles. Entonces mi papá también le gustaban los Beatles. Entonces
Me acuerdo que también a veces como que era como la simpatía de, oye, ya, yo quiero un disco también, ya quiero comprar un cassette, ya Sí. me regalaron un cassette de los Beatles. Obvio. Entonces ahí escuchaba ¿Y y... qué tenía ahí, te acordáis? Uy, de haber tenido como 6 años, 5 bien. años, Ya, no sé. O sea, cachaba ya, pues, 6 años para Es que tener como ese. como te digo- decir que era un cassette de los Beatles está bueno. Claro, porque bueno, Esa ya la tenéis clara. o Que sea, te gustaba la música. más que nada era lo que te estaba diciendo antes, era como natural que hubiera música, y el hecho de que existiera un disco era también algo como que era parte de, Ya. parte del en día tu a casa día. siempre estaba eso dando vueltas. Siempre estaba. Ya. Entonces, ¿tú crees que eso fue lo que básicamente después cuando llegó el momento en que, no sé, porque a qué edad tomaste tú tu guitarra? Bueno, ahí también agarraba a veces la guitarra de mi papá, Pero para jugar y te, la igual te botaba y se gustaba. quebraba y Ya. me retaba. Obvio. Pero ¿te atináis a tocarla para tocarla o él te... Sí, tocaba, Ya. pero era como más Juego. que nada como un hueveo nomás. Ya. ¿En qué minuto la tocaste como en serio? O sea, me refiero en serio como para aprender un acorde o para interpretar algo. Eso ya fue como ya a los 11 años, como a los 11 años. Más o menos. Ahí como también fue que... chico igual. O sea, igual antes traté de tocar, ¿Ya? pero como que no me... ¿Como imitando a tu papá o porque...? No. Ya, porque en te el llamaba la fondo, atención. como que era como trataba de... Aprendí un acorde, pero como que esas típicas veces que uno hace algo, pero sabe que como que no tenís como el bicho de que querís más, ¿cachai? Ya. Sino que era como para ver ya, y te dolía los dedos, era como ya, y ahí lo dejé un poco, pero eso fue muy chico. Y me acuerdo que entre medio de eso, hubo un tiempo que, claro, me empecé a comprar, me acuerdo que iba donde no sé, pues veía a mi hermana, ponte, mi hermana tenía discos de Poison, Ya. ¿cachai? Entonces ya me empezaba a llamar la atención esa parte ya como que estaba pasando, que era el tema del glam, me refiero a ochentero. Sí. O ponte, no sé, pues me iba había una tienda de música cuando abrieron el mall, ponte, en el Plaza de Espucio, que íbamos, era como la novedad ahí, era el mall. Estaba la Feria del Disco, parece, y había en Serafín Zamora, me acuerdo, una disquería de Pato, que era un caballero que muy buena onda, y que yo iba para allá con amigos, no sé, y él te recomendaba, decía, oh, mira, Y mira ahí este tenía ahí 12, 13 años. disco. Ahí tenía como 10 años. Ya. O sea, se arrancaban porque igual era lejos. Sí, pero íbamos caminando, y me acuerdo que un día me dice, mira, te voy a recomendar este disco, me pasa el Histeria, de Def Leppard. O sea, siempre estuviste como dándole vuelta al rock. Sí. Siempre estuvo el rock tú dando vuelta por tu casa, por tus lados. Ese fue como tu... Claro. No lo elegiste, ¿no? Era lo que estaba en el ambiente. Ajá. Oye, y cuando tú estuviste ahí en colegios de cerca, ¿no? Sí, no. Estuve primero en un colegio, o sea, bueno, sí, estuve como en el Claretiano, que era un colegio de curas que había en Gran Avenida. Estuve como hasta el tercero básico. ¿Va? Y después me cambié a un colegio que estaba al lado de mi villa, donde yo vivía, que era el San Viator. Estuve 3 años más hasta que me echaron. ¿Eras mal alumno? Desordenado? Yo era desordenado, yo creo. Pero no mal alumno. Sí, también. Ya. Todos O juntos. sea, era ahí. Mal alumno desordenado. Ujú. ¿Y te echaron? Y me echaron, después de ahí me echaron de todos los colegios casi. ¿Y era rebelde? Un poco, yo creo, pero... O sea, era como, sabes que no estoy ni ahí con el colegio. Más que nada como que me aburría. Ya. Me aburría. Entonces, Eras inquieto. Sí. Entonces te aburría, te querías disparar. Me empezabas a aburría, molestar. o hacía, o me mandaba una embarrada, o no era como muy... es que más que nada era eso, o sea, si eso no me motivaba, o a veces naturalmente encontraba algunas cosas que injustas, ¿cachai? Sí. De los curas, Sí, pues todo. ¿cachai? El formarse, ¿cachai? El hacer una fila, todas esas cosas que uno naturalmente le da como un rechazo, Sí, pues. pero uno como que ese rechazo yo Como que era medio militar, todo claro, y lo militarizado. filtraba de otra forma y me mandaba una embarrada, ¿cachai? Claro, o sea, la rebeldía era básicamente decir, oye, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque Claro. estas normas... Ya. Y, o sea, el colegio no es un buen recuerdo, güey. No, para nada. Excepto por algunos colegios donde conocí a algunos de mis mejores amigos, y eso es lo más valioso que saco del colegio, la Pero verdad. fue una etapa difícil. Sí, no fue... Porque aparte los colegios son como obligación, ¿cachai? Claro. Entonces eso es lo que yo creo que a uno más es terrible, porque por más que tus papás o tu mamá vea que sufrí y trata de buscar el lugar donde estés más cómodo, tenés que hacerlo, es como heavy. Entonces Claro. tú te entráis como en tu primera como dilema y también como enfrentamiento con el sistema, Ujú. siento yo. Que es algo que tenéis que hacer y que...
Claro, Sí. y uno de niño también, como que, como te decía antes, no lo sabéis filtrar. A veces como Sí. que eso te lo imponen. Claro, por eso, es Entonces obligación. ya es como ah. Y los colegios más estrictos, peor aún, porque es como más restrictivo todo. Claro, yo estuve en, bueno, 2 veces en colegio de hombres y era terrible. Ya. Era O sea, lo pasaste pésimo en el colegio. Lo pasé, en esos colegios los pasé muy bien. Cuando estuve chico, cuando fue como ya los primeros, no sé, pues primero, segundo, tercero básico, era como que uno es chico y bueno, ya tiene sus cosas, se acuerda. Pero ya después era como, no, feo. De los mismos profesores, las reglas del colegio, todas esas weas eran horrendas. Horrible. ¿Y qué pasó ahí cuando, porque obviamente eso cuando soy niño, puta, de repente pasa un poco mejor, pero ya en la preadolescencia, en la adolescencia es más duro, es más difícil, que ahí ya estáis como en otra. Sí, ahí por suerte me echaron de uno de los colegios. De eso a mitad de año me cambié a un colegio que era el Alcántara, que lo habían Ya. hecho recién. Y ahí como que tuve compañeros, era mixto. Bueno, había estado en otro colegio mixto antes, que era San Vitor. Pero ahí en ese colegio como que ya estaba tocando, ya como que me sentía como un poquito más, quizás como me sentía como más confiado de tener quizás como un escape, Sí, po. que era la música. Entonces ahí ya como que lo pasé bien, ahí también tuve como mis primeros enamoramientos también, entonces ahí fue ¿Y eso como a qué edad diferente. fue? ¿En la época del Alcántara? 14 años, el 94. Ya, perfecto, ya. O sea, ahí está ya casi adolescente. Sí, sí. Y ahí ya estaba ahí con el tema de la música, ya, Sí. o sea, ya teníais claro y dijiste, ya sabéis que me encanta esto. Claro. Ya sí. estáis tocando guitarra. Ya estaba tocando. Y cuando agarraste la guitarra, cuando me dijiste que empezaste cuando chico a agarrar la guitarra y lograste tocar algo, ¿dijiste, puta, este es mi instrumento de una? ¿O fue como, no Fue sé? como una cuestión así, una explosión, porque como que era como... ¿Y era la que- guitarra de tu papá? Primero era la guitarra de mi papá, Sí, yo me bo. acuerdo que eso fue como en el 91. De ahí, bueno, mi mamá me compró una guitarra y con un amigo también que teníamos en común, o sea, que tenía un amigo del colegio, nos gustaba, estaba saliendo todo lo de Guns N' Roses y era Guns N' Roses la figura. Entonces me acuerdo que ya en ese tiempo tocaba algo, pero más que nada como hacía el mono de Slash. Como Claro, que ya empezaste a imitar. empezaba a imitar más que nada como todo de hecho me gustaba el tema escénico del rock O sea, and roll. Ahí elegiste ser guitarrista y te gustaba la parada del guitarrista Claro, con la guitarra eso, y todo todo. eso, Eso, todo. por ahí partiste. Claro, por ahí. Y de Ya. ahí, bueno, ya que me empezó a gustar todo se fue uniendo, ya me metí en clase de guitarra. Ya. O Con- sea, dijiste ahí tengo que aprender esta, quiero Claro, aprenderla bien. me metí con un profe ¿Nunca que... aprendiste de cancionero y todo eso, cover y cosas así? No mucho, Ya. o sea, igual sí, pues me sabía los temas de los Guns, los tocaba. Pero eso lo sacaste tú. Sí, Ya. algunos sí, otros como que veían en tablaturas que había en ese tiempo. Sí, pues. Porque ese tiempo no había internet, nada, era todo casi el cancionero. Sí, cancionero, y sacar tablatura, canciones, habían y baila. unas tiendas que estaban en McKeever también que vendían como libros o te comprabas las fotocopias, Sí. te conseguías las fotocopias. Entonces ahí me acuerdo que que tuve un profe que bueno, me enseñó primero y después como que me acuerdo que estábamos sacando un tema, no lo pudo sacar y lo saqué yo. Entonces ahí me cambió otro profe, que era Mauricio Padilla, Ya. que fue un súper buen profe, él es una persona muy bacán, que me ayudó un montón en ese comienzo. Y con él ya como que despegué, ¿cachai? Como que Y ahí tú ya, eso Pues, como a los 13 años. claramente tu intención, por lo que tú me contaste, ya era tener una banda. No era como ser yo el guitarrista. Y ahí, tú cuando agarraste la guitarra, al toque dijiste voy a cantar también. No, ¿O eso fue de posterior? no, eso fue mucho después. Ya. O sea, tú ahí eras guitarrista. Claro, Ahí eras guitarrista. Slash. Claro. Ya, y ahí querías armar tu banda. O sea, estaba tocando, nomás tocaba, no tenía como Pero en teníais mente, banda, no. nada, ya. Tocabais solo. Tocaba. Ya. A veces como que teníamos algún amigo que vivía en otro lado y tocábamos juntos y todo, pero como que el hecho de tener banda, como nunca lo había tenido, o sea, como nunca había tenido una banda, como que no me lo imaginaba tampoco. Entonces como que tocaba nomás, ¿cachai? O sea, a veces como que ya juntábamos 2 guitarras acústicas o lo que fuera, pero ahí era el rollo de compartir la música. Pero no era como él no tenía, decía, ay, ¿cómo se va a tocar una banda bacana? Así como ya con esto, todo es batero, ya. Nunca. No, hasta que cuando me llamaron a tocar una banda. ¿Y qué banda te llamaron? ¿Qué edad tenías? Tenía 14. Ya. 14 cuando me invitaron a un... Igual toqué con amigos antes, ¿cachai? Tenía No, amigos es típico, bateristas de y todo, pero, barrio, claro, era esta bajo- fue era ya- un juego. Claro, nos falta un guitarrista, se nos fue el guitarrista, así que vamos... Ahí ¿Y qué dijiste, onda? ¿Qué onda? Yo dije, bueno, vamos a probar, Y era ¿cachai? tu primera vez que tocabas, bueno, aparte de haber tocado con tus amigos de ahí del barrio, era la primera vez que te invitan como una banda que ya estaba armada hace rato, ¿no? Claro.
¿Y cómo se llama esa banda, te acordáis? Esa banda se llamaba Ritual. Creo Ya. que era un grupo que tenía Frank, que es un amigo hasta el día de hoy. Y ahí tocaba Frank, Felipe y Ginter. Entonces ellos tocaban cover y tenían... Todos del barrio. Todos de por ahí, claro. Ya. Todos de la zona. Ya. Y ahí entraste guitarrista. Claro. Y tuviste que obviamente acomodarte a los temas que ya tenían ellos, aprenderte O canciones. sea, eran como cover, tocaban así como cover. eran y cover, weá, ya. pero después también tenían sus temas, ¿cachai? Entonces de ahí empezamos a hacer algunas canciones mezclados con cover. Tocaba algunos temas de Nirvana, sí, de hecho cantaba. ¿Empezaste a cantar? Cantaba algunos temas de Nirvana o de Green Day. Era como esa ondita, ¿cachai? Ya. Pero no hacía mis canciones todavía. Ya, pero ya te atreviste a cantar y ya era tu bola y dijiste, ya, ¿sabes qué puta? Voy a cantar. Claro. Y va O como de la sea, mano. voy a tocar y todo, pero no me imaginaba, o sea, todavía no sentía como esa cuestión de la voz, de cantar. Ya. Oye, y cuando te invitan a esta banda a tocar, ¿fue tu primer show con esa banda? ¿O ya habías tocado antes frente a gente? No, fue el primer show con ellos. Nos invitaron a un colegio a tocar unos temas en ¿cómo era? El 55 creo que era. ¿Colegio? Un liceo, Ya, que estaba en Macul. ya, Y fuimos a tocar ahí. Tocamos con el grupo, se sumó un amigo más que hizo de Axl Rose. ya. Y cover de Guns. Y tocamos temas de Guns, de Nirvana, y tocamos 3 temas y después nos echaron. Siempre nos echaban de los colegios. ¿Y por qué lo echaban? Porque ya era como muy violento para ellos. ¿En serio? Sí, porque bueno, imagínate. Pues, ¿Era muy violento la música que tocaban o era muy violento ustedes sí, como que ni dejaban la siquiera, y ni cagada? siquiera Hay el tocábamos. disturbio. Siempre Como que desordenaban la fiesta. Claro, Ya, prendíamos harto la fiesta. ya. Y ahí cuando saliste a tocar dijiste, ya, me encanta. No, esta y me banda. encantó. Y qué Dijiste, loco. ya, quiero tocar. Quiero Sí. tocar y quiero tocar en vivo. Esto es lo mío. Qué loco. Me encantó así sentir como la conexión de esta cuestión como efusiva, de todo este rollo que se arma entre el público y uno mismo, ¿cachai? Sí, bueno. Y eso era una energía que no había sentido nunca y hasta el día de hoy encuentro increíble. Y después cuando te tocaste esa primera vez, ya te quedaste con esa banda un buen rato. Claro, sí. Y ahí hubieron más tocatas y empezaste a mover. Tocamos más, y, claro. y en paralelo colegio, Alcántara. Claro. Y te iba pésimo. Mía siempre estaba con, o sea, siempre pasaba con 4,5, Y ahí en el colegio... condicional, Ya. casi con asistencia acá al límite, todo Clase. siempre al límite. Ya. Salvando va pasando. Claro. Oye, ¿y cuando en el colegio nunca tuviste banda? ¿Nunca tocaste en tu colegio tampoco? Sí, toqué. ¿Sí? ¿Y Toqué qué tal? también con la misma banda, tocamos Ya. en algún colegio. ¿Pero en tu propio colegio? Sí, Ya. sí. O sea, tus compañeros ya cachaban que tocáis. Sí, no, sí. ¿Y nunca te dio lata de eso? Nada. No, no. O sea, bacán. abiertamente, pero no erais fogatero, no erais el que animaba la No. fogata. A veces tocaba como tenía. Es que lo que pasa es que en los años 90 era tan. Imagínate que lo que podía pasar ahí era que la mayoría de tus compañeros les gustara los grupos que tú escuchabas y los Sí, discos bueno. que estaban saliendo en esa época. Sí, bueno. Salía Chili Pepper, y estaba Guns, estaba Nirvana, estaba Pearl Jam, Stone Temple Pilots. O sea, esa es la época tuya, Esa es la época que te influenció, digamos, que me influenció toda esa bastante. música. O sea, ahí era cuando ya estaba tocando. Obviamente tengo también la influencia de lo que escuché quizás antes. Por eso, pero básicamente la época de los 90, todas esas bandas era como, para mí por lo menos, era un revival de toda la música de los 70. También, ¿cachai? claro. Como se mejoró o se hizo moderno un poco la música de los 70 y el Claro. rock clásico. Claro, yo creo que más que nada como que también el tema el tema sonoro, de la tecnología, cómo cambió, ¿cachai? Es la diferencia con lo que hay antes, pero claro, igual es... Y ahí no componías, no tenías tus canciones ni nada. Tenía canciones, tenía partes y todo, pero no... ¿Te pusiste a escribir siempre o después te dio por empezar a escribir? Después, Ya. no, bien después. ¿Y tenías como seguridad de escribir o te costaba? Era No, ahí me costaba más bien mucho. inseguro con tus cosas. Sí. Pero seguro con esa típica que puta, no sé si es tan buena o te costaba. No, me costaba. Ya, te costaba. Derechamente, sí, me costaba. Porque, bueno, o sea, obviamente nunca me sentí vocalista, ¿cachai? Entonces como que no tenía como esta dinámica de O sea, la voz es lo que más te inseguriza.
Sí, ¿O te insegurizaba? todavía. Todavía. Sí. Tu punto donde más te insegurizáis, porque la guitarra no, como que No, la guitarra disfrutáis, fluye fluís. todo. Ya. O sea, igual cantar también me gusta, pero en realidad fue como algo que pasó por otra razón. En el fondo, yo me puse a cantar porque no quería depender de un vocalista, Claro. ¿cachai? Entonces dije, bueno, tengo que cantar yo porque no quiero que mi grupo se vaya al carajo. Entonces prefiero tener yo como en el fondo. O sea, igual, tomar igual la tenéis clara. Sí. Me refiero, quería hacer una banda donde tú cantaras y Ajá. necesitarías un cantante. Claro, pues. pero eso vino bien después igual. Ya. Y después cuando tuviste esta banda, ¿vino otra banda o ya empezaste a armar tú tu propia banda? Es que esto ya fue harto después, pero ¿Cuántos años estuviste con ellos? ¿Cómo se llama? Tuvimos harto tiempo porque se llamaba Ritual, después Ritual. cambiamos, se fue uno de los integrantes, cambiamos a un grupo que se llamaba Mente UFO. Así, Pero eran los mismos integrantes. los tres mismos, pero metimos otro vocalista. Ya. Y ahí hicimos un disco, pero Ah, y ahí se pusieron a componer como más filmes, claro, más claro, canciones. ya, eso fue como en el 95, teníamos hartas canciones, Y ahí, tocamos en vivo. y ahí la dinámica era obviamente colegio y en la tarde después del colegio Ensayo. juntarse a tocar, ensayo. Claro. Todas las tardes después del Casi colegio. todas, sí. Ya. Y ahí se pusieron a componer. Claro. ¿Hicieron hartas canciones? Hicimos hartas canciones. ¿Y eso las tenéis? ¿Tenéis registros de eso? Yo creo que tengo algunos cassettes ahí guardados. Ya. Y grababan a cassette. Grabamos ahí con la grabadora. Con la grabadora, sí. Y ahí tocaron Igual en vivo. hicimos, o sea, pudimos haber hecho discos, grabamos quizás en algunos de esos estudios que habían así como medio estudios como para ensayar, pero que Sí. tenían una consola. Sí, pues te graban. Oye, ¿y esa banda era rock? Era rock, era como bien Mr. Bangling. Ah, como lo que estaba de moda como en los En 90. esa época, claro, Sí. era medio funky, Claro. con rock, tenía todo funk, rock, bien ¿Y te pesadito. gustaba esa banda? Sí, me gustaba. ¿Y había una sola guitarra de la banda? Había una sola guitarra. Ya. Oye, y después de eso, porque ahí tú ya tenías más o menos decidido que eso era lo que querías hacer, ¿o no? Ni O- siquiera o me lo sí, cuestionaba. Te dejaste llevar Eso por, pasaba, claro. por la ola. Era Claro. Eso hacía. Eso. Tú te levantabas y te acostabas pensando Claro, en eso. Eso claro. era lo que hacía. Y cuando sacaba esa banda, ¿en qué minuto? Me gustaría saber cuándo esto se transformó en algo que para ti era inevitable. O sea, era como que esta tromba musical te empezó a absorber y tú dijiste, "Bueno, tengo que hacer discos, quiero hacer muchos discos, quiero componer, quiero hacer canciones". Es que yo creo que más que eso es el tema de, ponte, no sé, me acuerdo que de ahí, con esa banda, después entró otro vocalista, hicimos más temas y cambiamos ahí, como que en ese tiempo escuchábamos Steel Pulse, Ya. metíamos reggae con otras cosas y todo. Y después de eso, yo me acuerdo que viajé a Estados Unidos, me fui a ir como 8 meses. Y eso fue como casi saliendo cuarto medio. Eso fue después de, salí de cuarto medio y ahí me metí a estudiar un año en la escuela moderna. ¿Ya? Ya, en la escuela moderna. O sea, ya estáis decidido a hacer una Me carrera metí en a esto. estudiar guitarra, intérprete en guitarra, pero la escuela moderna fue la peor decisión que voy a haber tomado, o quizás la mejor, porque en el fondo ahí fue donde choqué, Claro. porque fue una escuela de mierda. No te ¿cachai? gustó y esto no. Fue no- entrar, pa' mí. era entrar al servicio militar musical, Ya. ¿cachai? O sea, ni un Entonces, brillo y- no, me cargó. te cargó y no- y en el fondo, si tú entrabas a estudiar como intérprete en guitarra, obviamente te dan las herramientas. Pero también si... Pero era estándar. Pero una cosa como con poco cariño, ¿cachai? Encontraba Claro. que era una escuela que no te incentivaba la parte compositiva, ¿cachai? O sea, te da la herramienta. Yo digo, o sea, yo no sé, pues, dirigir una escuela de arte como de música, en el fondo lo que más haría es que trataría de que hagan, ¿cachai? Aparte de lo que... Obvio, la creación. La creación, Incentivaría ¿cachai? la creación. O sea, aparte de la teoría que se tiene que llevar a cabo y todo, que se tiene que estudiar y todo, que se tiene que practicar, pero componer mucho. Igual tú te metiste a estudiar intérprete. Claro, Era como lo lógico que te enseñaran Claro. como intérprete, no a componer. me hubiese metido a composición, yo creo que los primeros Claro. años hubiese sido que no lo mismo. sabía ahí antes de meterte. Claro. Tú pensaste que Yo pensé que uno entraba a algo un poquito más claro, romántico. a componer en la Claro. guitarra, cómo abordar desde el instrumento para hacer canciones y todo. Exacto. Pero básicamente entrenan intérpretes que sean secos y que los llame Miren Andando a Claro. tocar en sus filas. Que no tiene nada de malo. No, pero para nada. mí, Pero para ti no fue era, terrible. eso no era. Colapsé, a ese año colapsé. O sea, fue un mal año. Fue terrible. Y- Porque me hizo como un poco como dudar de y yo también, como soy una persona, soy lento, ¿cachai?
creo que Te me costó entender de que ese no era el camino. Y que quizás había otro camino que era en el fondo lo que se me dio después cuando en ese tiempo como que colapsé y no seguí tocando. Después me fui a Estados Unidos, igual me fui con mi guitarra. Pero lo que pasó ahí fue que me puse a escuchar mucha música. ¿Y por qué te fuiste a Estados Unidos? Porque, bueno, fue como tomar un año como aprender el idioma. Un año para aprender inglés. Ya. Y estar en otro lado porque había tenido como un momento, o sea, ese año del mismo año de la escuela de moderna fue como un año que colapsé. Tuve como depresión y o sea, te hizo pésimo lo de la escuela y fue un choque ese año. Fue un choque de todo. Ya. Entonces... Arranqué un poco y ahí llegó todo este otro lado, la magia de la música, que era como de escuchar discos. En el fondo de lo que tú me preguntabas ahí antes, finalmente es el hecho de ya estar escuchando discos, nunca uno pierde el tiempo de seguir aprendiendo. No. Entonces eso es o sea, te enriquece también a la par de lo que tú puedas pensar de hacer en el futuro con la música, o te enriquece porque estás aprendiendo otros rollos de otros artistas, ¿cachai? Sí, y al final eso a mí fue como renacer. ¿Y cuando a qué lugar de Estados Unidos te fuiste? Boston. Ya. ¿Y cuando llegaste allá no conocéis nada de Estados Unidos o ya había ido antes? Había ido una vez ¿Ya? antes. ¿A Boston? No, a Nueva York. Ya, o sea, ¿cachabas un poco el mundo gringo? Pero fui una semana. Ya, claro. Poquito. Claro. Viaje turístico. Viaje, sí. Ya, y cuando llegaste a Boston solo, Ajá. para ti se te abrió un mundo, ¿no? Supongo. Claro. Y ahí empezaste a ir a conciertos, quizás, a ver. Al comienzo colapsé un poco también con la idiosincrasia también gringa y con todo el rollo también que tenía, porque era todo mucho más ordenado. Boston es una ciudad que es bien estructurada, ¿cachai? Y ordenada. Y supongo que tenía que Y venía todo el mundo. claro, venía el troglodita de Chile a una ciudad así como súper estructurada, ¿cachai? Pero Boston es como una ciudad súper universitaria. Es universitaria, claro, por lo mismo. O sea, igual hay un orden, hay a las 2 de la mañana no puede haber nada abierto. Ah, perfecto. Imagínate, yo llegué con 20 años y no podía ni siquiera ir a comprarme un copete a una botillería porque necesitaba 21 años. Y eso, le tenía que pedir. Comparado con Macul era complicado. Pues claro, no, ahí abierta. Claro, ahí había la Florida en todo caso. Ya. ¿Te cambiaste ahí de...? O sea, antes me había cambiado... ¿Y a qué minuto te cambiaste a la Florida? Claro, me cambié de vida igual que en Martina y como en el año 98 nos fuimos para allá. Y ahí no había tanta vida barrio. Igual. Ya. Ahí estaban los amigos ya del colegio. O sea, siempre estuviste en un radio de acción entre, no sé, Vicuña, Departamental, todos tus amigos, ese era tu círculo de amistades y ese era el barrio. Ese era el barrio. Que se siguieron juntando, por lo demás. Sí, hasta el día de hoy. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? 1 año, o sea, 8 meses. Ya, intenso. Claro. Que los 8 meses se pasan volando. Sí, se pasaron volando. Y tengo recuerdos súper lindos de ese momento. ¿Y cómo te fue sintiéndote, o sea, estando solo allá en una ciudad? ¿Y te llevaste bien con eso o te costó al principio? Al comienzo me costó harto. Sí, porque no es fácil. El primer mes acostumbrarme no me costó un montón. Pero ya después fue como también despertar de esa pesadilla que venía pasando antes. Empezar a ver que podía, que tenía como las aptitudes para poder, no sé, hacer un montón de cosas, ¿cachai? O sea, básicamente, por lo que entiendo, te arrancaste, te fuiste como a un retiro y a pensar en ti y a recuperarte, a agarrar fuerzas para ver cómo afrontar se todo fue dando, esto. me puede haber ido para abajo también, ¿sí? Pero afortunadamente todo salió bien, pude como abrir en el fondo como la mente y poder como en el fondo conocerme más, ¿cachai? Y poder tener esos momentos así como que son esos momentos que tú te acordáis, que son como de luz completa, que se te abre todo, y se te abre todo el mundo y tú decís, puedo. Y quiero hacer esto y puedo hacer esto, puedo hacer lo que quiera, puedo... Igual es una gran decisión porque imagínate, hijo único, dejar a tu familia, a tus amigos, todo por es cuático. Sí, pero hay gente que puede mucho más que eso en realidad. O sea, ¿Y no te costó? O sea, costó al comienzo, pero después fue súper rico. Fluyó. Oye, y cuando estuviste en Estados Unidos, en algún minuto obviamente aprovechaste que estabas allá de empaparte un poco de todo lo que sucedía, que obviamente por ese lado del planeta están sucediendo muchas cosas que por acá en esos años, sobre todo en esos años que acá no había mucho. O sea, ir a conciertos, escuchar música, un montón de música, conocer un montón de culturas también, porque supongo que en Boston deben haber habido gente de muchos países en la misma situación.
O sea, era un... ahí tuve como el tema también de cómo se hacen los shows, el nivel que se hace todo. También, no sé, pues vaya a una disquería y tenéis, pero un abanico de opciones, que en ese tiempo estaba llegando recién como internet, era como el 90 y oye, me fui el 2000. Recién como que ya uno podía... Había mucho más información en internet y todo. Entonces a veces me ponía a escuchar o a leer cosas de diferentes artistas, qué es lo que escuchaban y qué es lo que hacían, y ahí me empezaba a buscar yo esto, puta Iggy Pop, los Stooges, o David Bowie, o Jeff Buckley, o esto que escuché acá, y empecé a hacer como todo este árbol genealógico de toda la música, y ahí es donde, claro, tenía la opción de ir y está ese disco. ¿Te llevaste la guitarra? Me llevé la guitarra. ¿Y te pusiste a componer allá? También. ¿Y te fluiste allá? Sí, fluí, me gustó, o sea, tocaba... ¿Nunca armaste banda allá ni nada? No, lo que hacía a veces harto era que, por ejemplo, habían unos... no sé, pues a veces habían unos árabes allá, gente así como de... Había gente de hartos países. Entonces ellos me mostraban a veces la música que ellos escuchaban habían una artista que se llama Kalsum, algo así, pero no sé cómo pronunciarlo, pero era como una Violeta Parra, ponte de acá, pero árabe. Y me ponía a sacar los temas de ella en la guitarra, entonces ella invitaba a los árabes. ¿Y ella tocaba guitarra? No, ella cantaba, pero yo lo hacía como las guitarras que salían en el tema y los árabes, quedan así para cagar. Y entonces, como que estaba jugando con la música, ¿cachai? Pero igual tocaste con más gente, compartiste tu música. Sí, también tocábamos en amigos que estaban ahí, también tocábamos, sacábamos temas y todo. Y no sé, pues también me compré una vez un portaestudio, me fui a trabajar ahí ilegal. ¿Ya? De hecho me acuerdo que le estaba comprando un pasaje a una polola que tenía en ese tiempo y no se quiso ir. Entonces aproveché con esa plata y me compré un portaestudio. Buenísima inversión. Perfecto, Sí, fue lo mejor que pude haber hecho. Y grababa algunas cosas y todo, entonces como que fue el primer acercamiento como a no sé, pues tener quizás varias pistas de poder hacer cosas. También escuchaba música escuchaba discos de músicos que tenían un rollo mucho más simplista en la música, no era como tan como así como tan virtuoso o tan como complicado, tan complejo, ¿cachai? O sea, nunca, y por lo que veo, tú nunca fuiste una persona, o hasta ese minuto, nunca te llamó la atención la complejidad musical. Siempre, por lo que escuchaste, porque no sé, pues si tú escuchas los Beatles y todo, una escuela que son canciones bastante simples, entre comillas digo simples, porque igual tienen obviamente su complejidad. Es que la pero son canciones, básicamente. Sí, pues, son canciones. Todo está orientado a la canción. Claro, la complejidad más que nada es como la composición, son como... Y también empezar en la música de esa forma, del todo. No, claro. ¿Cachai? Ponte, no sé, pues, quizás Beatles es simple las canciones, pero hay arreglos de... no sé, pues, hay arreglos de cuerda. Es como el disco ese, ¿cómo se llama esta banda nacional que dice es difícil hacer cosas simples? Es muy buen título ese. Difícil hacer cosas simples. Sí. Claro. Lo mismo, ¿cachai? Porque tú empecé o sea, lo que me pasó en ese momento es empezar a ver como todo el panorama entero. Empezar a darme cuenta de que podía hacer una canción con guitarra, pero tú después esa guitarra se la podías sacar y podías meter cualquier instrumento que se te ocurra, en el fondo para hacer lo mismo. Claro. Pero los arreglos son como... Sí, pero igual tú transitaste en el mundo de las canciones, en definitiva. Claro. Nunca tuviste la intención de tocar puro solo, hacer música más complicada en términos de métrica enredada, o hacer una música que en realidad la misma música en sí es compleja. Tu motivación siempre fueron las canciones. Sí. Siempre hacer canciones. Siempre. Ese era tu rollo de siempre. Y cuando volviste a Estados Unidos y llegaste a Chile, supongo que dijiste... ¡Wow! Era como un golpe más o menos violento, ¿no? Fue como... O al contrario, llegaste lleno de ideas y ganas de decir, weón, vi esto, otro, sí. Vamos para allá, hagamos esto. Llegaste con mucha energía. Llegué con ganas de tocar, con ganas de seguir escuchando más música. De ella está ahí casi que decidido que iba a darle a esto hasta que... O sea, es que lo que te decía antes, nunca he pensado en eso, sino que se ha dado siempre. Entonces como que no lo tengo ni que pensar porque he estado siempre. Claro, eso es como lo que era. Nunca como... va a pasar y nunca... El tiempo que no he estado, estoy escuchando discos. Ya. El tiempo que no he estado en una banda, hago otra cosa, ¿cachai?
Sí, pues la música es todo un mundo, Claro, es todo tu mundo en realidad. claro. Sí, pero igual ahí yo diferencio porque, no sé, pues conozco un montón de gente, amigos en particular, que son súper melómanos, les encanta la música y subían la música, pero nunca han tocado nada. Ajá. O lo intentaron alguna vez y no fluyó y no hacen música. Pero es diferente cuando tú haces música o cuando tú querés ser parte de la creación, ¿cachai? Claro. Creo que ahí hay un detalle y tú elegiste ese camino claramente. Y ahí cuando llegaste a Estados Unidos, ¿volviste a tu misma banda que se llama Mente Ufo? No, O ahí ya ¿qué pasó ahí? hiciste un borrón Ahí toqué con y empezaste a armar banda. Sí, es que tenía, bueno, la mayoría de mis amigos son músicos, Ya. entonces, o sea, una gran parte. Entonces tocábamos con uno, oye, armemos unas canciones, ya, juntémonos a improvisar, bacán. Siempre estuvo este tema de la improvisación presente, ¿cachai? Entonces fue como que ya, toquemos y en una de esas salió otro grupo que teníamos ahí con dos amigos, que hicimos como un disco, que esa fue como la primera vez que sentí que yo estaba, en el fondo, como que estaba como un poco como conduciendo la música que de alguna manera, ¿cachai? Como que yo estaba como a la cabeza de ahí. Y ahí con ese grupo se llamaba Liberado, y ahí estaba con el Leo y el Hito, y hicimos varios temas. ¿Y ahí habían canciones tuyas? Sí, pues. O sea, hacíamos canciones entre los tres. A veces yo llevaba una parte y la desarrollaba. Pero era como la banda que más te estaba llenando en ese minuto. Ahí Era- estabas era tú lo por que lo está- menos era lo único que estaba haciendo, todo, claro. poniendo toda tu energía en eso. Claro. Ya. Y ahí tú ¿cachai? cantabas ahí. Ahí cantaba yo. Y el Leo también Era cantaba un un trío. par de temas. Era un trío. Después de eso armamos un grupo con Bastarda, que era el grupo Bastarda. Y Pero eso fue, tú con Liberado hicieron show en vivo. hicimos y todo. show en vivo, Nunca grabaron tocábamos. nada. Grabamos, pero al final no lo terminamos. Nunca lo editaron y nunca lo terminaron. Esa grabación que ahí guardada. Está todavía. Ya. Se puede que más que en algún momento hacer algo. ¿No la habías escuchado ahora a la distancia? No. Es Es loco que a eso. veces he escuchado algunos temas, pero claro, era también el despertar, ¿cachai? También me acuerdo que había pasado que el primer show estaba así súper como súper tímido, estaba como súper retraído, y después como que me di cuenta, el papá de un amigo creo que me habló y me dijo, oye, weón, puta, estáis muy apretado la cuestión. Y el segundo show fue como, ¡pah! Explosión. Y ahí sentí como esta cuestión de en vivo de soltarla, ¿cachai? O sea, todo este viaje que tú me estás contando desde Mente Bufo, la banda que tenía anterior que se llama Ritual, Mente Bufo y Liberado, fue como a la universidad. Un Claro. poco aprender, Claro. a explorar lo que era el show, lo que era componer, las relaciones con otros músicos, Claro. El mercado, cómo Ajá. no sé, empezaste como a aprender un montón, supongo Claro, yo. claro. Esa fue como la escuela. Claro, la parte Aprendiste escénica. haciendo, digamos. Exacto, sí. Ya. La parte escénica, la parte compositiva. Y tú ahí en ese tiempo, cuando llegaste a Estados Unidos, no te metiste a estudiar nada. Estaba estudiando siempre música, pero particular. Ya, ¿cachai? Estudiaba profesores. canto. Y tus papás en ese tiempo te observaban y decían, ya, Cristóbal va a ser músico. Hasta el minuto, no había como ninguna duda. Sí, pero como que ¿Tenían no. rollo con eso o no, yo creo que no había rollo? no participaron nunca como. O sea, siempre me apoyaron, Claro. pero tampoco nunca como que me preguntaban, oye, ¿tú ¿Qué crees que querías hacer en la esto? vida? O sea, sabían, después de mí me entré a estudiar sonido, ¿cachai? Ya. Pero eso Poquita. entraste como con la presión de, oye, hay que sacar Hay una que hacer carrera, algo, claro, hay que hacer una carrera y todo, claro. Y estudié sonido y también, o sea, sentí que como que era una carrera que ya como que no me iba bien en la música. Dije, bueno, también esta otra parte me gusta, ¿cachai? ¿Y dónde entraste a estudiar? En el Vipro. Y cuando entraste al Vipro, ¿Ya? asumo que estaba viendo músico ahí también. En el Vipro habían hartos músicos, sí. Muchos Porque músicos, muchos productores. Escuchaba un montón de personas que van a estos institutos donde está sonido porque la presión, como la presión de, oye, ¿cómo voy a ser músico nomás? Saca una weá más técnica que te pueda Claro. servir. Y entra a estudiar sonido. Claro. O sea, igual a mí me gustaba, ¿cachai? Igual sentía que como que por ahí también iba a otro lado que podía desarrollar y me gustaba mucho. Buenísimo. Pero- Oye, ya, entonces en paralelo estaba ahí haciendo cosas con esta banda que se llama Liberado, tocata en vivo y todo, y estudiando sonido. Esa era en esa época, en eso estaba ahí. Sí. ¿Y en qué minuto Liberado se acaba? Se acabó en un momento que, no sé, no dio para más la cuestión. Todavía vivías con tu papá y todo esto. Sí. Ya. Y ahí se acabó y de ahí como que paralelamente estaba
con Frank y tú. ¿Ya? Y llegaste tú. ¿Y cómo llegaste a armar Bastarda? Bastarda, no, de hecho Frank me invitó porque te había conversado contigo también de hacer una banda. Porque Frank empezó a tocar con Requiem. Empezó a tocar con Requiem. Claro. Y bueno, en el fondo como que quisieron hacer ustedes dos algo y me invitaron a mí porque yo era amigo de Frank. Sí, pues, eso fue, sí, me acuerdo. Me acuerdo que Frank como que dijo, oye, tengo un amigo guitarrista que puede funcionar. Trío también, de rock. Y ahí con Bastarda básicamente hiciste rock. Y ahí hice rock un poquito más... yo creo que un poquito más mental, un poquito más agresivo también, ¿cachai? Y probar otras cosas. Y también, bueno, fue una experiencia súper linda. Y ahí fue full tocar también. Fue tocar, me refiero harto. a ensayo y darle también. a tocar. Bueno, igual ya estaba acostumbrado, o sea, yo estuve como bajo varios años de ensayo intensivos, ¿cachai? Como que para mí no era tan... Así lo hacíais siempre. Siempre estuviste ensayando todo el rato y si había que tocar, toquemos todo el rato. Exacto. Oye, y Bastarda hizo un disco. Y ese disco no fue editado nunca. Sí, o sea, el disco salió. Ya. Se llama Renacer y debe estar... Bueno, tengo que subirlo. Sí, pues no está en las plataformas y ese disco se grabó y ya, cerraste ese ciclo. ¿Y en qué minuto cuando estabas ahí en esto de Bastarda, que ya venís deliberado, y Bastarda yo creo que ya era una banda donde tú ya tenías hartas cosas más claras también, po? Sí, pues. Obviamente también fue un aprendizaje, pero tenías muchas cosas más claras. Claro. ¿En qué minuto llegaste como a tu proyecto, que yo creo que podría ser tu proyecto madre, o tú con la banda que tuviste como los más logros, ¿cachai? Que fue La Mala Senda? ¿En qué minuto, después de Bastarda, empezaste a construir tu proyecto? ¿En qué minuto? Fue justo en un momento también de que necesitaba como tenía la necesidad de hacer algo un poquito más mío, ¿cachai? Entonces... O ya está ahí maquiniendo dentro tuyo ideas como para... Que no cabían ni aquí ni acá, sino que tenías que... Claro, y aparte como de también pensar que me empecé a improvisar con un amigo baterista, y empecé a cachar como que ya tenía como otro camino que quería hacer, otra senda, sí. Y ahí ya como que se empezó a dar la cosa, empezaron a salir canciones, yo me puse a componer un poquito más, empecé a hacer otras canciones, empecé a hacer siempre las canciones que hago, por algún motivo estoy influenciado por algo, entonces como que me sentía más cómodo con ese lado que estaba como sintiendo de ese lado compositivo que estaba sintiendo como de, no sé, de algunos estilos y todo, entonces como que dije, bueno, esto se me está haciendo más fácil. Y ahí me metí a improvisar más con este batero. Después invitamos a Leo de nuevo en el bajo. Que era deliberado. Claro, deliberado. Y ahí ya, en el fondo, ya teníamos más temas hechos. Y ahí casi grabamos el disco, lo sacamos en un año, al tiro, el primer Igual disco. Siento que por lo que tú me contabas y tu historia, igual siempre ibais como persiguiendo hacer tu propio proyecto y poder tú manejarlo a tu forma, ¿cachai? Claro, a tu manera. O sea, la idea mía era como que no... para allá ibais y lo que pasa es que todo el resto fue el camino que te fuiste encontrando nomás. Sí. Pero quizá ibais a la mala senda. O sea, tu fin era la mala senda en el fondo, con todo lo que pasaste. Claro, quizá a la distancia... Sí, viéndolo así como de lejos, sí, puede ser. Queréis tener tu proyecto y tú poder hacer lo que tú queráis. Claro. Y también aparte como lo que siempre digo, o sea, no tener que depender, es súper frustrante cuando tenéis que... tú haces un proyecto, trabajan todos, y por una persona que se caiga, ¿cachai? Sí, o sea, cuando hay roles compartidos y cuando hay un compromiso, cuesta más. En cambio, cuando la banda es tuya y tú la armaste, decís, ya sabéis que no servís, chao, busco otro. Entiendo que hay un lazo y cosas importantes, pero en el caso ahora a la distancia, con La Mala Senda, ¿qué año se editó el primer disco? El 2009. 2009. ¿Cómo se llama ese disco? Bajo el Sol Huellas. Bajo el Sol Huellas. Ese fue el primer disco, yo creo, y después a la distancia te diste cuenta que en realidad tú eras la banda, porque han pasado millones de personas, formas de trabajo diferentes, pero tú soy el miembro formador y el como que lleva la mística de la banda. Soy quizás el miembro que formó la banda, pero nunca lo he sentido como algo mío, porque a mí me gusta mucho tocar con otras personas y me gusta componer los temas. Encuentro que hay algunos temas que obviamente los compuse yo y todo. Ya, pero eso es como todo. Pero igual como que encuentro que si no está en la otra parte no se da siempre. O sea, no me cabe duda de que
tú obviamente buscáis tocar con músicos que tengáis onda, feeling, buenas personas, que te sientáis bien, ¿cachai? Pero siento que independiente de eso, La Mala Senda es la banda donde tú eres el que la lleva. Sí, pues, o sea, en el fondo yo dirijo eso, exacto. Y pero que eso, también, claro. y que eso también, con la historia que tú me contáis, está claro que ahí querías llegar, ¿cachai? De hecho, la banda que más ha tenido éxito es por eso, porque tú soy el que remáis y tú soy el que está remando por un lado, y el que quiere te sigue, y si el que te sigue es tu mejor amigo, mejor aún. Claro. Pero tú quisiste llevar esa batuta, ¿cachai? Claro, te acomoda a ese formato, digamos. Y cuando hiciste el primer disco, y viste que, porque igual siento que el primer disco de La Mala Senda es un disco súper icónico dentro de un rock como más noventero, se podría decir, dentro de una época donde no había mucho de eso, o fue un gran despertar de ese estilo. Siento que esa es la gran particularidad que tiene La Mala Senda, como que tiene cubre un vacío quizás de un género que por lo que uno ve ahora ya tiene como el color de La Mala Senda, ¿sí? Como que es un nicho, un espacio cubierto por La Mala Senda, eso es bueno. Sí, o sea, se juntaron como todos los elementos que también uno, o sea, que bueno, que se juntaron todos los elementos musicales, todos los estilos que quería meter en esta receta. Tenía un poquito de todo, sí, de uno, de otro, desde cuando partí hasta cuando al final también la música que iba saliendo ahí, el filtro, lo hacía para llegar en el fondo a este mix de elementos que como que me representaban más, ¿cachai? ¿Y qué, cuando ya el segundo disco lo grabaste con la misma formación? ¿Cómo se llama el segundo disco, La Mala Senda? Después hicimos un EP, ¿ya? Que se llama El Optimista. ¿Ya? Y ahí siempre iban cambiando integrantes. O sea, ¿tuviste todos los discos con diferentes integrantes? Creo que sí. ¿Nunca se repiten los mismos integrantes en cada disco? No, pero ponte igual. O sea, sí, hay algunos integrantes que se han repetido, pero no todos juntos. No. Nunca ha sido una pura banda todo el rato por todos los discos. No, de hecho. Siempre han habido cambios. Sí, siempre han habido cambios. Y cuando te subiste a un escenario grande, porque supongo que, no sé, parece, no recuerdo bien, pero teloneaste, la primera banda que teloneaste, ¿quién fue? Fue Candlebox. Fue Candlebox, una banda que tú amáis desde pendejo, por lo que me contáis. ¿Qué se siente eso? Porque es como casi porque yo acá he estado conversando con gente y el abrir shows para ese tipo de banda es como un antes y un después, ¿cachai? Sí. Como que uno... O sea, fue a ver, yo lo que recuerdo es que el primer disco Candlebox, el segundo disco Candlebox lo escuchaba demasiado. Me gustaba mucho la banda y todo. Y claramente después iba siguiendo en ese tiempo que, imagínate, en 93, 94 no había internet. Hasta después ya como que caché que se habían separado, que de hecho yo tuve los primeros 3 discos de ellos y me gustaba mucho, lo escuchaba, cuando salía algo lo trataba de comprar, lo que fuera. Y después caché que se habían separado y después se juntaron. Pero anecdóticamente cuando se juntaron, hicieron otro disco y anecdóticamente vinieron a tocar a Chile. Sí. Y no pasaron por ningún otro país. Directo no fuera a Chile. Yo decía, chucha, voy a ver a Candlebox. Sí, voy a ver a Candlebox, que bacana, los voy a ver. Y con la formación casi original. Y dije, oh, qué increíble, los voy a poder ir a ver. Y justo en ese año había salido el disco de nosotros. Claro. Justo también pasó que el disco de nosotros lo eligieron disco del año en Rockaxi. Ya. Y justo también pasó que el aniversario de Rockaxi traían a Candlebox. Entonces en un momento empecé a cachar que estaba pasando algo que realmente era como... Se estaban juntando los astros. Se estaban juntando todos los astros. Y dije, chucha, ya me imagino que... ¿Qué pasa si nos toca telonear? Ya era como... O sea, nunca habíamos tenido ni un mínimo quizás como éxito. Yo nunca había tenido con ninguna banda un éxito, me refiero como a... No, lo entiendo perfecto. Un reconocimiento más que un éxito. Y ahora estaba dándose todo. Y como ya para la guinda de la torta, era como que, chucha, podíamos quizás tocar con Candlebox. Entonces hicieron un concurso. Y en el fondo, en ese concurso que hicieron, eligían 2 bandas para telonear a Candlebox y nos eligieron a nosotros. Excelente. Cuando supe eso fue como una wea que... Sí, aparte que por lo mismo que tú decís, me da la impresión, o lo que logro leer con eso es que
es que siempre también apostaste a que querías hacer una banda o canciones mucho más masivas, ¿cachai? Tú querías llegar a la masividad. Me refiero sin la intención de no diferenciemos fama o todo ese tipo de cosas, sino que tú querías que mucha más gente escuchara tu música y hacer canciones que fueran más masivas. O sea, más que masivo era como primero hacer la música que uno ama. Uno obviamente cerrar las canciones estando completamente satisfecho de lo que hizo. Y si después se daba que uno pudiera, no sé, pues causar un impacto, que a la gente le guste, que disfrute de lo que está haciendo uno, mucho mejor. Y si podíamos quizás también, vivir de eso, mucho claro, mejor. Lo que pasa es que por la línea de tiempo que estoy viendo, o que puedo lograr ver desde que tú empezaste, y con todas estas bandas, especies de alternativas, otras que tienen fusión de cosas, otras que un rock un poquito más experimental, otras más, tú en el fondo siempre tuviste en tu cabeza el decir, ¿sabéis qué? Tengo una idea acá y yo sé cómo se puede hacer, ¿cachai? O yo sé cómo esa canción puede generar algo. Y te costaba imponerlo quizás en algún minuto, pero cuando tuviste lo tuyo, dijiste, voy a probar mi fórmula, esta es mi fórmula. ¿Sabes qué? Yo encuentro que nunca sentí la verdad que tenía una fórmula, para serte súper honesto. Pero a la distancia no te hace sentido. Yo creo que como que siento más que no lo digo en forma, lo de fórmula como peyorativa, como no, para nada. Me refiero a la idea que tú tenías, sí. La idea que tú tenías en tu cabeza, que tú crees que es lo que tú querías hacer. Sí, ¿sí? Yo creo que también era el tema de estar tocando harto, estar componiendo harto. Ya no estaba como practicando ni escuchando tanto, sino que llegaba y me ponía a componer a cada rato que llegaba a la casa y ponía hacía una canción. Entonces como que me hace más sentido el hecho de que se habla mucho también ahora de que uno es una antena, ¿cachai? Entonces sí. Creo que en ese momento yo estaba más conectado con la frecuencia que tenía que conectar, y que eso fue lo que hizo que salieran las canciones que salieron, y también eso hizo que tuviera más confianza para después seguir haciendo más canciones, sí, ¿cachai? Más que cualquier otra cosa. Perfecto. Y cuando lograste telonear a Candlebox, ahí más encima, a sumarle todo esto, generaste una amistad con ¿cómo se llama el cantante? Con Kevin Martin. ¿Y cómo surgió eso? ¿Por qué? Porque todo esto es como para ti, me refiero a la energía, claramente estaban apuntando para ese lado. Sí, yo creo que forma de verlo. Yo creo que fue que obviamente la admiración también por el grupo que te hizo, no sé, pues imagínate, ahora yo me devuelvo al tiempo que todo esto, perdona, a ti te eligieron para telonear a Candlebox, por lo tanto ellos te eligieron lo que se supone que hacen. Ellos escucharon tu música y dijeron, ellos son. Dijeron estos dos grupos ya. Perfecto. Hubo un concurso ahí medio obvio, pero ellos te eligieron, eso sí que estaba claro. Ya. Entonces, claro, me acuerdo que cuando llegué, y ahí fui, obviamente super grupo, y fui a saludarlos el día que llegaron y todo. Lógico, acá compartimos. Después el otro día fue la prueba de sonido, me acuerdo que llegué la primera del Caupolicán y era una weá así como alucinante. Yo estaba viendo la prueba de sonido y era como wow. Más encima que ellos son súper de piel, ¿cachai? Y Kevin es como un weón muy cero artistoide, así. Muy buena onda, muy sencillo. Claro, el weón no es para nada así como para nada como que se cree el cuento penca de la estrella. O sea, te costó poco generar una amistad con él. Claro, pues, y él también sabía que después fuimos a tomar algo después del otro día, después del show. Y súper buena onda y todo. Y nada, era como estar con un amigo. Que ya conocíamos. Un montón, sí. Claro. Entonces ahí mantuvimos el contacto. Después vinieron de nuevo. Y ahí ya Kevin te buscó, ya se hablaban. Claro, ahí ya me invitaron a cantar un tema con ellos, porque ahí después habían elegido otra banda. Pero. Y eso fue increíble. También. O sea, tocar un tema con ellos. Claro, un tema que me encantaba también, entonces. Fue una experiencia súper linda, la verdad. ¿Y con Kevin seguís siendo amigo de él? A veces hablamos. ¿Se escriben? A veces hablamos, a veces nos mandamos un mensajito. De hecho, fuiste hace poco como no sé si era una despedida o el aniversario. No, era como el aniversario he ido a algunos de los shows que han hecho ya. Y bien, pues, ¿cachai? Súper buena onda. Porque un momento importante para ellos. Estuviste ahí en Seattle en un momento muy, muy bacán de la historia de ellos como banda.
O sea, fue importante para ti estar ahí con ellos, ¿cachai? Exacto, sí. Y que te invitaran y la experiencia compartirlo, bonita, la sí. experiencia linda. Súper lindo, sí. O sea, incorporaste a tu historia en el fondo, se puede decir que cumpliste un cierto sueño sin darte cuenta, o guiando para allá la energía y generaste una amistad más encima. Claro. O sea, algo que nunca pensé que podía llegar a pasar. Sí, lo que te decía, pues, era imposible que Candlelox viniera a Chile. Y después terminó viniendo 2 veces y más encima terminamos siendo amigos. Fue algo súper... Y ahí la Mala Senda estaba en su primer disco, cuando los estrenaste la primera vez. Claro, el primer disco. Y después ya es... ¿Cuántos discos tiene la Mala Senda? Tiene 3 y tiene 2 EP, un EP, un single, ahora tiene otro single. Ya. Eso. Así se usa ahora, parece, single. Y Sale más a cuenta. depende del momento que estén en el fondo de las bandas. Como yo creo que igual a veces pasa que funciona un single, funciona un disco. Hay veces que tú necesitas sacar todo el disco y es como una historia, ¿cachai? Oye, ¿y cómo veis tú en el fondo todo este paso del tiempo de la Mala Senda? Me voy a detener ahí un rato porque me parece particular una banda que... ¿Cuántos años? Un montón de años ya llevan haciendo... Sí, pues ya llevamos 13 años, Claro. 12 años, 13 años. O sea, para tener una banda parada hay que tener como valor y paciencia y aguante, porque igual es heavy. Claro. Después de estoy pasado por diferentes formaciones. Supongo que cada disco debe tener cierta particularidad y una energía renovada como para salir. Sí, pues. ¿Cachai? Ahora tenía otra formación. Ahora hay otra formación, claro. Y por lo demás es una formación súper... Esta sí, para toda la vida. No. No, pero ¿Alguna vez por lo menos nos entendemos harto, nos llevamos bien y no nos cuesta hacer música juntos. Es una cuestión que eso es lo más... quizás como lo más satisfactorio que podemos juntos hacer algo que fluya muy rápido. ¿Cómo veis tú que está un poco el futuro de la creación acá en Chile? ¿Cómo veis que va a seguir creciendo la creación en general, la creación artística? Hablo música, cine, teatro. Siento que cada vez está siendo un poquito más difícil, habiendo muchas más plataformas de exposición, como que es un poco una contradicción, pero... Sí, yo creo que va a ser un poquito más arriesgado, ¿cachai? Que me imagino que todo va por un lado que se van a, me refiero como el arte en general, se van a tomar más riesgos. Y esa toma de riesgos es porque también cuesta mucho dinero hacer un disco, hacer una película, hacer... bueno, ahora menos, antes era casi imposible. Por eso. Entonces como que yo creo que lo que va a predominar va a ser como el hecho de arriesgarse más. Yeah. Y eso va a tener un impacto mucho más va a ser como más, para la gente va a ser más feo, porque por un lado está todo esto, hablando de la música, está todo este lado del trap, o está este lado la música urbana. de la música urbana y todo, que ya obviamente Sandía Calá, una persona que escucha trap y siempre ha escuchado trap y escucha, no sé, un disco que puede ser un disco de rock que sea vomitivo, que a veces un músico lo puede hacer porque tiene la necesidad de hacer algo un poquito más arriesgado y algo más ácido. No lo va a entender, ¿cachai? Quizás. Pero va a haber otro que sí va a decir, chuta, ya esta cuestión me gusta porque tiene un riesgo, porque no suena igual que esto, no suena igual que esto otro. Claro, puede ser. Me imagino que o sea, como que el mismo medio acá te está exigiendo a correr más riesgo. Eso. A jugártela por algo y que por ahí va la cosa. Es como el video de la abejita de Blind Melon. Claro. Y que quizá una vez cuando ya corrí ese riesgo es hasta satisfactorio porque como que pusiste todo para... Claro. Y aparte lo podías hacer tú. Complicado, claro. Y aparte lo podías hacer tú mismo. ¿Cachai? Sí, pues. Complicado igual, siento yo. ¿Tú crees que el rock ya no le queda mucha vuelta? Yo creo que le queda harta vuelta. Ya. Harta vuelta. Lo que pasa es que lo que te digo es como ese video de Robbie Williams que salía bailando y habían unas patinadoras alrededor. Sí. Entonces, bueno, ahí lo pescaba hasta cuando el weón sacaba toda la piel y... Eso, pues, ¿cachai? En el fondo, yo creo que lo que le falta a esto es como desenmascarar el demonio. Ya. ¿Cachai? Desenmascarar todos los miedos, todas las frustraciones,
sacar y mostrarse uno como es, ¿cachai? Realmente como es, no fingir y abrirse, y eso plasmarlo en la música o en lo que sea. Sí, puede ser. Creo que hay grandes músicos acá, pero yo lo veo un poquito más pesimista en cuanto a la... Como que siento a la gente, no sé si le interesa. Sí, tú eres tanto muy ver música. pesimista también. Puede ser. Pero yo siento que a la gente no le interesa mucho ver música rock en vivo, gente como... Cada vez como que le interesa menos. Oye, ojalá me equivoque. Sí, pues es que por eso digo, yo creo que no ha llegado el momento de que la cosa reviente. Está como por ahí, asoma la cabeza y ya, se devuelve. ¿Cachai? ¿Tú crees que es una cosa energética? Y algún minuto saber que juntar los astros y esto va a explotar. No los astros, pero yo creo que bueno, sí, puede ser que se junten como, no los astros, pero sí que se junten los músicos que tienen la responsabilidad. Sí, yo creo que va a pasar, o sea. ¿Pero tú crees que hay una escena, hay una cultura que empuje? Yo creo que en hartos lados todo disperso, los músicos están todos cada uno por su lado. O sea, obviamente están todos por todos lados, ¿cachai? Pero sí, hay muchos que están haciendo algo parecido, ¿eh? Hay muchos que están haciendo algo orgánico, algo un poquito más rebelde. Y eso están ahí como por todos lados, y en un momento se van a tener que juntar. En un momento la cosa se va a armar. Positiva tu visión. Está bueno. Oye, gracias por... ¿De nada? Una linda historia, me gusta. ¿En qué está la Mala Senda? La Mala Senda ahora está preparando el material nuevo. Ya sacamos un single hace poquito. Y bueno, preparando un show que vamos a hacer en abril también, que vamos a telonear a Stone Temple Pilots. Y queremos obviamente hacer un poquito más de cosas nuevas. Quién sabe, hacer como... Increíble eso, telonear a Stone Temple Pilots. Muy lindo. Está bacán. Experiencia otra bacán. de las bandas como, según tu historia, icónica. Sí, que sería lindo. Sí. Te ha tocado como estar frente a bandas que son bacanes. Ustedes también telonearon Smashing Pumpkins. También. O sea, tení una espalda de bandas que tú admiráis y que le haya abierto el show. Sí, increíble. Sí. Y eso yo creo que es un gran logro. Soy afortunado, sí. Sí, es heavy. Y bueno, ese es el trabajo que tú hiciste también, pues, Claro. estar ahí todo el rato. Oye, ¿dónde escuchamos tu música? Obviamente Spotify. Sí, claro, o sea, lo más fácil es, hay un Linktree, que es un link de donde está todo nuestro catálogo, está... ¿Y está en tu bio? Está ¿En tu todo. bio de Instagram? Está en Instagram, en la bio de Instagram de La Mala Senda, hay un link que dice Linktree, La Mala Senda, y entran ahí, están los discos, los direcciona a los canales de YouTube donde están. Bueno, igual lo vamos a videos. dejar acá abajo en la descripción, vamos a dejar todo ese Gracias. tipo de datos para la gente que quiere escuchar. Eso, y está todo ahí. Bacán. Gracias, Goto. ¿Por qué Gracias. dicen Goto todo esto? Por una es como una degeneración de nombre, de apodo de niño. Desde Dragoncito, desde Gocito, de Gotito, Goto. Lo de la gotita de agua no tiene nada que ver, Es ¿no? también. es una claro, historia. Yo por ahí la escuché. También, está todo. Pero quedaste como Goto. De hecho, tu nombre artístico es Goto. Claro, Sí, sí. bacán. Gracias, Goto, Gracias, Álvaro. por estar acá.